En este vídeo explicaremos cómo configurar la gestión de ancho de banda del nodo bquant. Vamos a describir en qué consiste una política de gestión de ancho de banda. Una política es una regla, unas condiciones que de su cumplirse da lugar a una limitación de ancho de banda. El primer criterio de esa regla sería que el tráfico coincida con ciertos rangos de direcciones aplicables, por ejemplo, cualquier IP, que se expresaría de esta forma. Un segundo criterio, opcional, sería que el tráfico coincidiera con ciertos dominios obtenidos mediante Deep Packet Inspection, por ejemplo, que se tratase de tráfico de video streaming, pero podría ser otro tipo de tráfico como descargas de software o cosas más específicas como tráfico Netflix. Y por último, otro criterio opcional es que el caudal total de la red superase un umbral, por ejemplo, un umbral de 2,8 gigabits por segundo. Si estos criterios se cumplen, entonces se aplicaría un límite de velocidad, por ejemplo 8 megabits por segundo. ¿Cómo se aplica esta limitación? Se aplica por dirección IP de cliente en la dirección de bajada y para todo el tráfico que coincida con la política. Por ejemplo, en un domicilio que compartiese la misma IP de cliente porque están detrás de un NAT, todos los usuarios tendrían que repartirse el límite, por ejemplo los 8 megabits por segundo, para todo el tráfico sujeto a la política, por ejemplo video streaming. Otros tráficos no sujetos a la política no tendrían limitación. El nodo bquant permite definir hasta 10 políticas de gestión de ancho de banda, que se evalúan en orden, empezando por la política 0 hasta la política 9. Hay un O lógico implícito entre ellas. Se evalúa el tráfico para ver si coincide o no con cualquiera de estas políticas en este orden y cuando hay una coincidencia, por ejemplo en la política 5, se aplicaría el límite de velocidad que defina esa política. Y para otros tráficos se repite de nuevo el mismo proceso de empezar a evaluar las políticas en el orden en el que están definidas, de 0 a 9. Para configurar una regla de gestión de ancho de banda, se va a la opción de menú Bandwidth Management Configuration. El Policy Selection te permite seleccionar qué política definir en cada momento. Vamos a empezar por la política 0. El límite de velocidad sería el límite que aplicaría la política caso de darse. Por ejemplo, se puede poner un límite de 8 megabits por segundo. El resto de campos son criterios que definen si aplicar la política o no. Por ejemplo, el umbral de caudal define a partir de qué caudal total de red se va a aplicar la política. Esto se hace para evitar que la política entre cuando no hace falta, cuando no hay una situación, por ejemplo, de congestión de red. Pongamos que hay una capacidad en la red de 3 gigas, se podría poner aquí un umbral de 2,8 gigas, de forma que la restricción de esta política solo entre en los periodos de mayor uso de red y no en el resto del tiempo. El valor de umbral va expresado en megabits por segundo, así que 2,8 serían 2800 megabits por segundo. Hay otro criterio, este es obligatorio, que es el de los rangos de IP. Se iría a la opción de menú IP Ranges. Y aquí pues se pueden hacer cosas específicas por cliente o por servidor, pero pongamos que aquí se quiere aplicar la regla con independencia de las IPs, entonces se seleccionaría el Select All IP Addresses y crea este patrón de cualquier IP. Hará que esta política aplica a cualquier IP, pero por supuesto se puede restringir tanto a IPs de acceso del lado del cliente o bien IPs de Internet del lado de los servidores. Y luego también en caso de que hubiera VLANs y que permitieran caracterizar el tráfico, también es posible incorporar tags de VLAN a la regla. Pero dejémoslo en cualquier IP de cliente.
Y por último, el tercer criterio son dominios de DPI, es decir, tipos de tráfico identificados mediante DPI. Vamos a las predefined signatures, que son unos dominios que vienen ya precargados en el software. Y por ejemplo podemos seleccionar video streaming, que lo que hace es que añade una serie de dominios de servicios populares de video streaming. Se podría añadir otro tipo de tráfico, por ejemplo software updates, si se quiere añadir a los que ya existen y no borrar la lista de los que hay de video streaming, pues se seleccionaría la caja y ahí se ve cómo se añaden al final. Si le damos a Apply Policy, se crearía la política. Ya tenemos una política que limita 8 megabits, video streaming y software downloads para cualquier IP. Se puede seleccionar otra política, por ejemplo la 1, y definir, por ejemplo, un rango de IPs, el 10.10.10 barra 24, un rango de IPs de cliente, y ponerle un límite pues, de 100 megabits por segundo a estos usuarios. Se puede aplicar sin definir umbrales o dominios que son opcionales. Esta sería una política que aplicaría a todo el tráfico y en todo momento, con independencia de las condiciones de red. Se puede definir también una regla con otro tipo de servicios más específicos. Pongamos Netflix en vez de cualquier servicio de video streaming, exclusivamente Netflix, y a ese ponerle un límite mayor, por ejemplo 20 megabits por segundo, y a cualquier IP de origen. También se pueden añadir dominios manualmente. Pongamos que uno conoce un servicio que no está aquí en las firmas predefinidas. Habría que analizar en las trazas de tráfico qué dominio usa ese tipo de servicio, pero si se supiera, por ejemplo, mytvservice.com, pues aquí se introduce y es una forma de extender las capacidades de identificación del nodo de forma manual. Y quedaría añadido. También se puede para ciertos clientes de video streaming, por ejemplo de Netflix en Smart TVs, que no utilizan HTTPS sino HTTP y ponen en el hostname la dirección IP del servidor de caché. Si esa dirección IP se conoce, se puede introducir aquí como un dominio más y el tráfico hacia esa caché machearía. Se aplica la política y ya tenemos una política para Netflix, para esta caché y para ese servicio que hemos añadido. Para ver el efecto de las políticas de gestión de ancho de banda en el tráfico, se va uno a la opción de menú TCP Acceleration Statistics Throughput, que muestra esta gráfica. Desglosa el tráfico en distintos caudales, pero los interesantes son los dos últimos, Policy y Shaped. Policy da el caudal de tráfico que coincide con alguna de las políticas de gestión de ancho de banda. Shaped lo que da es qué tráfico ha sido sujeto a la política, porque la coincidencia con la política no quiere decir que la política luego necesite ser aplicada. Puede ser que la velocidad del tráfico sea inferior a ese límite y que por tanto no haga falta hacer ningún shaping. Entonces la indicación de shaped es la que da esa visión de cuánto del tráfico que coincidió con alguna de las políticas ha sido sujeto a limitación. Esto permite ver el efecto de las políticas en el tráfico y ajustarlas, ¿no? Por ejemplo, si se ve que no hay ningún tráfico en policy, porque ningún tráfico coincide con las políticas, pues señala que las políticas no están bien definidas para el tráfico. Si el shaped fuera muy bajo, sería indicativo de que hay un tráfico
muy pequeño que trate de ir por encima de ese límite, luego el límite no es muy estricto, quizás habría que bajarlo, o si es demasiado alto, pues que quizás sea una política muy estricta que está afectando a gran parte del tráfico. En resumen, viendo esta gráfica, pues se puede ver el efecto de las políticas y ajustar un poco la definición de estas. Hay más vídeos disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web.